Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 15 y vamos a leer del versículo 42 al 47. Leemos en nuestras Biblias y lo desarrollamos. Versículo 15 del 42 al 47. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, recuerden que el día de reposo era el sábado, ¿cierto? José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Claro, recuerden que muchas personas que morían crucificadas pasaban días, 2 o 3 días, y al último pues tenían ya que prácticamente matarlos. Una forma de acelerar su muerte era quebrarle las piernas para que se descolgaran completamente y murieran asfixiados, ¿cierto? Entonces viene José de Arimatea y le pide el cuerpo. ¿Cómo así? ¿Este se murió tan rápido? Y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Vamos a desarrollar. El sábado comenzaba cuando se ponía el sol. El viernes, no es como nosotros, que nuestro día cuando comienza a las 12 de la noche, ¿cierto? No, cuando se ponía el sol, digamos 6 de la tarde, ¿cierto? Más o menos se pone el sol en nuestro tiempo. Entonces en ese momento empezaba el sábado, no a las 12 de la noche. Por eso como que la gente dice, ay, pero es que no cuadra, no eran 3 días, eran 2. Pero es que en Israel era diferente, ¿cierto? Empezaba el día, el día siguiente empezaba diferente, era cuando caía el sol, o sea, a la caída del sol del viernes empezó el sábado. La víspera del sábado o de otras fiestas se conocía como la preparación. Versículo 43. La necesidad de actuar con rapidez fue lo que probablemente dio valor a José de Arimatea para pedir permiso a Pilato para sepultar el cuerpo de Jesús. Claro, porque ellos no podían sepultar el cuerpo el sábado, porque era el sábado. Entonces, por eso José obró rápidamente y fue y pidió el cuerpo antes de que comenzara el día sábado. José era un devoto judío y miembro del Sanedrín. Miren, sabemos que José era del Sanedrín por Lucas 23:50, Mateo 27:57 y Juan 19:38. Pero recuerden que eran los del Sanedrín los que querían matar al Señor Jesús. Por ejemplo, Nicodemo también hacía parte del Sanedrín. Entonces mira cómo en medio de esos que querían matar al Señor, ese grupo del Sanedrín que quería matar al Señor, sí había quien siguiera al Señor Jesús, quien creyera en el Señor Jesús. El Señor Jesús o nuestro Dios siempre ha guardado un remanente, siempre hay un remanente. En el tiempo del rey Acab, cuando Jezabel, esta mujer tan mala, mandó a matar a los profetas, hubo un hombre que escondía a profetas en su casa, como en un subterráneo. Los escondía y les llevaba pan y les llevaba agua. El Señor siempre guarda un remanente. Entonces en este caso, en ese grupo el Sanedrín, el Señor tenía un remanente. Nicodemo, que fue un día de noche al Señor para pedirle que le dijera, ¿cierto?, que le hablara sobre el reino de los cielos. Ahí fue cuando el Señor le habló de nacer de nuevo. José de Arimatea, que se preocupó y se ocupó del cuerpo de nuestro Señor Jesús. Versículo 44-45. Pilato apenas podía dar crédito a que Jesús ya hubiese muerto. Cuando el centurión confirmó aquel hecho, el gobernador concedió el cadáver a José. Se emplean 2 palabras diferentes en esta sección para designar el cuerpo de Jesús. José pidió el cuerpo del Señor Jesús y Pilato le concedió el cadáver. Versículo 46. Con amante solicitud, José embalsamó, ayudado por Nicodemo, aunque Marcos no dice que Nicodemo fue con José a pedir el cuerpo del Señor o que ayudó a embalsamar al Señor, a cubrir el cuerpo del Señor con las sábanas, sí lo sabemos por Juan. Juan, en 19:38, vamos a leer capítulo 19.
Versículo 38, sí dice que Nicodemo estaba ahí con José de Arimatea, ayudando a cubrir el cuerpo del Señor y llevarlo al sepulcro. 19:38 dice: Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También, versículo 39, Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de óleos como 100 libras. Entonces, entre los dos, cubrieron el cuerpo del Señor con mirra, ¿cierto? Y unos óleos, le pusieron la sábana y lo llevaron al sepulcro. Entonces dice, el cuerpo envolviéndolo en un lienzo y luego lo colocó en un sepulcro nuevo de su propiedad, o sea, la propiedad de José de Arimatea. Ese sepulcro era de José. El sepulcro era un pequeño habitáculo excavado en la roca. La puerta estaba sellada con una piedra en forma de rueda que podía ser desplazada por una canal tallada en la piedra. Versículo 47, de nuevo se menciona a las mujeres, es decir, a las dos Marías presentes allí. Las admiramos por su efecto constante y denodado. Se nos dice que en la actualidad la mayoría de personas en las misiones son mujeres. ¿Dónde están los hombres? Y es impresionante porque muchas mujeres han ido y se han expuesto y si es necesario han dado su vida por la causa de nuestro Señor Jesús y hacen misiones, se van a otros países, hay tribus, hay lugares enteros donde se ha conocido del Señor, es a través de una mujer. La primera que sembró ahí la palabra, que llevó la palabra, fue una mujer. Qué bonito, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿dónde están los hombres? Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8 del capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungir al Señor Jesús, el cuerpo del Señor Jesús. Porque pues ellas, de todas maneras, no sé, ya Nicodemo y José de Arimatea, pues de alguna forma habían ungido el cuerpo del Señor, ¿cierto? Porque pues ellos pusieron mirra y algunos óleos, mira lo que dice Marcos. No sé si ellas no estaban muy confiadas de esa unción. Ellos te dijeron, no, el cuerpo de nuestro Señor no quedó limpio si estos lo limpiaron o si esto lo prepararon. Entonces fueron ellas, porque pues ellas sí no fueron. Yo creo que ellas no hubieran sido recibidas. Si van y dicen, entréguenos el cuerpo de nuestro Señor, lo preparamos, no, las mujeres no creo que hubieran sido recibidas por Pilato, ¿cierto? Como fueron hombres y hombres importantes, que no fue cualquier hombre. José de Arimatea pertenecía al Sanedrín, lo mismo que Nicodemo. Entonces a eso sí les prestaban atención de alguna forma. Pero estas mujeres querían asegurarse que el cuerpo del Señor quedara bien preparado. Entonces por eso ellas fueron para pedir el cuerpo del Señor, porque pues tenían que esperar que pasara el sábado, ¿cierto? Ya sería el domingo que ellas podían hacer algo. Entonces dice que... versículo 2, y muy de mañana, el primer día de la semana es el domingo, ¿cierto? Muy de mañana vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, denme un segundo, que yo tengo son los comentarios y no veo aquí quién quiere ingresar. Bueno, alguien iba a ingresar, pero como que se salió, ya le doy acceso apenas pido. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro
porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Vamos a desarrollar. 1 al 4. Puesto el sol el sábado, las dos Marías y Salomé compraron especias aromáticas para embalsamar el cuerpo de Jesús con las mismas. Sabían que no era fácil, porque se había puesto una enorme piedra para cerrar la entrada del sepulcro. También sabían acerca del sello romano y de la guardia de los soldados, pero el amor salta por encima de montañas de dificultades para alcanzar el objeto de su efecto. Muy de madrugada, en la mañana del domingo, se estaban preguntando en voz alta, ¿quién podría hacer rodar la piedra de la entrada del sepulcro? Pero alzando los ojos vieron que ya estaba hecho. ¿Cuántas veces sucede cuando tenemos el anhelo de honrar al Salvador que las dificultades quedan eliminadas antes que lleguemos a ellas? Versículos 5 y 6. Entrando en el sepulcro vieron a un ángel con la apariencia de un joven, vestido con una túnica blanca. Rápidamente, él trató de disipar los temores de ella. Está lindo. Él trató de disipar los temores, pero más miedo tenían. Dicen que tenían miedo y temblor. Temblaban y estaban llenas de espanto. Entonces él intentó disipar los temores de ellas con el anuncio de que Jesús había resucitado. El sepulcro estaba vacío. Esto a ti y a mí no se nos puede volver un paisaje. Ay, sí, el sepulcro estaba vacío, sí, el Señor resucitó. No. Porque ¿quién ha resucitado entre los muertos? Bueno, ¿quién ha resucitado y no ha vuelto a vivir? No ha vuelto a morir, perdón, ¿cierto? Porque Lázaro resucitó, pero Lázaro se volvió a morir. El Señor lo resucitó, pero se volvió a morir. La niña que él resucitó, la hija del líder religioso, resucitó, pero se volvió a morir. Pero nuestro Señor Jesús no, el joven, recuerden que el Señor entra a un lugar, no recuerdo qué provincia era, qué lugar era, y ve un funeral. Ve el Señor Jesús que están cargando el muerto y la mamá está llorando. Está mal esa mamá porque mataron al hijo, porque el hijo murió. Y el Señor lo resucita, pero ese hombre se vuelve a morir. Pero en el caso de nuestro Señor Jesús es el único que ha resucitado entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre. Es el único. Entonces, es una noticia muy maravillosa que a todos los que hemos creído en Cristo Jesús nos debe llenar de esperanza. Nuestro Salvador está vivo, está a la diestra del Padre, resucitó de entre los muertos. Qué noticia tan maravillosa. Versículo 7. El ángel les comisionó entonces como heraldos de la resurrección. ¿A quiénes? A las mujeres. Las comisionó como heraldos de la resurrección. Fueron las primeras que se enteraron de que nuestro Señor Jesús había resucitado y ahora tenían la gran comisión de ir y decir a los discípulos que el Señor había resucitado. Ellos debían decir a los discípulos y a Pedro que Jesús se encontraría con ellos en Galilea. Hemos de notar que Pedro, el discípulo que había negado a su Señor, había sido señalado de manera individual. No dijo a los discípulos, dijo a los discípulos y a Pedro. ¿Quién sabe cómo estaba Pedro? Dice la Biblia que Pedro lloró amargamente porque negó a nuestro Señor. Y yo creo que ay, tan lindo nuestro Dios, como haciéndole entender a Pedro que a pesar de que le había negado, el Señor todavía le amaba, ¿cierto? Y así contigo y conmigo, tú y yo hemos pecado, todavía erramos, todavía tropezamos, pero cada cosa que el Señor hace con nosotros, tú y yo debemos verla como esa expresión de amor, como todavía mi Señor me ama, a pesar de mí, como el hijo, ¿cierto? El hijo tropieza y tú no dices, no, ya no eres mi hijo, ya no te amo, no, tú dices, pero yo le amo, yo le ayudo, yo le cuido, yo le proveo, ¿cierto? Si algo necesita, entonces así nuestro Señor. Mira, y así en el caso de Pedro, estamos tú y yo. Todos podríamos cambiar el nombre de Pedro por el nuestro. Dile a los discípulos y a él, ¿sí? Porque yo he negado a mi Señor muchas veces. Cuando tú y yo pecamos, pisoteamos la sangre de nuestro Señor Jesús. Cuando tú y yo pecamos, negamos que somos seguidores de Cristo Jesús. Pero así nuestro Señor, como tuvo misericordia de Pedro, tiene de nosotros. El Redentor resucitado no le había rechazado.
sino que seguía amándole y quería volver a verle. Así contigo y conmigo, cuando tú y yo pecamos, ahí está el enemigo. Sí, vio, vea. No, mija, ya, ríndase, es que usted sí, usted no tiene remedio, para usted no hay cambio, para usted... Pero nuestro Señor, tan hermoso, nos perdona, olvida nuestros pecados y quiere volver a vernos. Mira, si hay algún amor perfecto, porque nosotros los seres humanos cuando nos ofenden, quedamos como resentidos. Puede que tú y yo no quedemos muy resentidos muchos días, ¿cierto? Por el Espíritu Santo de Dios que nos redarguye. Pues, ¿qué es esa actitud? Ya, y olvide pues, pase por alto la ofensa, olvide lo que le hicieron. Pero como que quedamos resentidos unas horitas o a veces días, ¿cierto? Que no debería ser porque dice la Biblia que no se ponga eso sobre nuestro enojo. Pero como que ahí todavía tenemos eso, nuestro Señor, ¿no? Y quiere vernos. No es como tú y yo, sí, bueno, sí, yo le perdono, pero espere que se me pase. No, nuestro Señor quiere vernos. Quiere nuevamente que estemos en oración, en comunión con Él. Y así deberíamos aprender nosotros de nuestro Señor, ¿cierto? Pasar rápidamente la falta por alto y restaurar esa relación con las personas. Era necesaria una obra especial de restauración, con Pedro sobre todo, ¿cierto? Porque es que Pedro muy arrebatadamente había dicho, yo no te niego y así me muera. Entonces, sí, todos se habían dispersado, todos se habían escondido, pero Pedro había hecho unas afirmaciones primero. Entonces era necesaria una restauración especial con Pedro. La oveja errante tenía que ser devuelta a la comunión con el pastor. El extraviado había de volver a la casa del Padre, como el hijo pródigo, ¿cierto? Tan hermoso nuestro Señor. Esta historia nos habla de esa misericordia que el Señor tiene, que tuvo con los discípulos y que tiene todavía con nosotros. Versículo 8. Las mujeres huyeron del sepulcro con una mezcla de temblor y espanto. Tenían demasiado miedo para decir a nadie lo que les había sucedido. No es sorprendente, sino que los que hubiese sido, a ver, sí que no es sorprendente, sí que los que hubiese sido tan valientes y devotas hasta ahora. Sí, que los que hubiesen sido tan valientes y devotas hasta ahora. No entendí mucho lo que leí. No es sorprendente, sí, que los que le hubiesen sido tan valientes y devotas hasta ahora. Debido a que dos antiguos manuscritos principales de Marcos carecen de los versículos 9 y 20. Muchos modernos académicos creen que no son genuinos, sin embargo hay poderosos argumentos para que se incluyan en el texto. Uno, prácticamente todos los otros manuscritos griegos y además muchos padres de la iglesia contienen este pasaje. ¿Cuál? Ese versículo 8 del capítulo 16, de que las mujeres huyeron con una mezcla de temblor y espanto. Dos, segundo argumento, el versículo 8 es una conclusión muy extraña, especialmente en griego, donde la última palabra es gar, que quiere decir por qué. Esta palabra difícilmente se encuentra al final de una oración y mucho menos aún al final de un libro. 3. Si, como algunos enseñan, el final original de Marcos se ha perdido y este final actual es solo una recapitulación, entonces las palabras de nuestro Señor acerca de la preservación en Mateo 24:35 aparentemente no se han cumplido. 4. El contenido del pasaje es ortodoxo. 5. El estilo y especialmente el vocabulario está en estrecho paralelismo con el primer capítulo del libro. Esto sería una ilustración de la estructura llamada quiástica, en la que el principio y el fin del libro son paralelos. Bueno, no tiene mucha aplicación para nosotros en este momento. Versículo 9 al 11, vamos a leer del 9 al 11. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Bueno, Marcos no relata
que María lo había visto, ¿cierto? Pero sabemos que María había visto a nuestro Señor, lo sabemos por Juan. Porque miren que ella dice que María Magdalena yendo hizo saber a los discípulos y ellos cuando oyeron que él vivía y que había sido visto por ella, pero Marcos no nos contó que María Magdalena había visto a nuestro Señor, ¿cierto? Entonces vamos a desarrollarlo. Dice, la primera aparición del Salvador fue a María Magdalena. La primera vez que ella se había encontrado con Jesús, él había arrojado 7 demonios de ella. Desde aquel entonces ella le había servido amantemente con sus posesiones. Estuvo presente en la crucifixión y vio dónde era puesto su cuerpo. Por los otros evangelios sabemos que después de encontrar vacío el sepulcro, corrió y se lo dijo a Pedro y a Juan. Volviendo con ella, ellos vieron el sepulcro vacío, tal como ella se los había dicho. Ellos volvieron a casa, pero ella se quedó ante el sepulcro vacío. Allí fue que Jesús se le apareció. El versículo 10 y 11. Una vez más volvió a la ciudad para compartir las buenas nuevas con los entristecidos discípulos. Para ellos era demasiado para creerlo y no lo creyeron. Miren qué tremendo cómo María Magdalena, después de haber sido liberada de esos demonios, lo que hizo fue servir. Si ves la importancia de que tú y yo sirvamos a nuestro Señor. La gran comisión es ir a ser discípulos, pero tú y yo debemos ser un discípulo. Debemos servir a nuestro Señor y después ir a ser discípulos. Después enseñarle a otros lo que el Señor ha hecho con nosotros, cómo nos salvó, cómo nos perdonó y ellos también cómo pueden servir al Señor. Esa es la gran comisión. Por eso tú y yo después de ser salvos no podemos simplemente quedarnos callados y ser cristianos secretos. Tú y yo debemos testificar y no necesariamente llegar a todas partes. Yo soy cristiano, no. Que nuestra vida, que nuestro testimonio genere como esa curiosidad de la gente. Esta persona es diferente, habla diferente, se comporta diferente, actúa diferente. Pero porque hemos conocido a nuestro Señor y les inspire a conocer a ese Jesús que nosotros hemos conocido. Pero es necesario servir al Señor. Así cuando el Señor sana a la suegra de Pedro, recuerden que ella tenía una fiebre. ¿Y qué hace esta mujer? Dice que inmediatamente el Señor le sana de esa fiebre. Ella se levanta a servirle al Señor. Inmediatamente. Entonces así tú y yo, si tú has recibido a Cristo Jesús como Señor y como Salvador, ahora tú y yo debemos servir al Señor. Háblale. Es que yo no tengo tiempo de ir y no sé, ir y con grupos y visitar hospitales, enfermos, cárceles, lo que sea. Pero tú y yo tenemos la mamá de la compañerita del niño de la escuela. En la escuela, las mamás de la escuela, de deporte, mi trabajo, donde sea que vayamos, haciendo la fila del bus, esperando el bus, en la EPS, donde estemos tú y yo tenemos la oportunidad de servir a nuestro Señor, de hablarle a alguien. Solo dile al Señor, Señor, ¿cómo? ¿Cómo? O por tu WhatsApp, si pones un estado, si compartes el link de este devocional para que otros se puedan conectar. Bueno, no soy muy hábil para hablarle a la gente de la Biblia, pero entonces ven, conéctate. Una persona que está triste, que está en una situación difícil, ven, hay un lugar donde puedes escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da consuelo, es la que nos da ánimos, es la que nos ayuda, es la que nos da sabiduría. Entonces, tú y yo podemos ser un instrumento del Señor para hablar a otros y podemos servir de esa forma al Señor, pero hay que servir. Después de ser salvados, hay que servir, porque hemos sido hechos para servir, hemos sido creados para servir, para eso fuimos creados. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 13. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. 2 de ellos, es decir, 2 de sus discípulos, ¿cierto? Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Imagínense, Pedro, Juan y estos discípulos no creyeron ni a María Magdalena que dijo, yo vi al Señor, no lo creyeron. A estos 2 se les aparece, tampoco le creen. Vamos a desarrollarlo. 12:13.
El relato pleno de esta aparición se encuentra en Lucas 24, 13 al 31. Entonces, Marcos no da los detalles de esta aparición, pero en Lucas sí lo vemos. Aquí leemos que fue manifestado bajo diferente forma a dos de ellos en el camino de Maús. Estos son los caminantes a Maús, ¿cierto? A María se había aparecido como hortelano. Ahora aparecía como un compañero de viaje. A María Magdalena se le apareció ahí afuera del sepulcro, ¿cierto? Y a estos dos iban caminando, iban hacia Emaús y él se les hizo al lado. Y entonces ellos estaban hablando y él les dice, ve, ¿de qué estás hablando? Y ellos dicen, usted es el único forastero que no sabe nada de Jesús el Nazareno. Entonces se aparece de diferente forma. Y yo creo que así a cada uno de nosotros. Por eso no podemos esperar que la gente reciba al Señor como nosotros lo recibimos, ¿cierto? A todos el Señor se nos aparece de diferente forma. A Pablo se le aparece cuando va camino a Damasco a capturar cristianos. Y si era necesario matarlos. Pero a Pedro se le aparece mientras estaba pescando. A Natanael debajo de la higuera. A Mateo recaudando impuestos. Así a cada uno se nos aparece de una forma diferente, de una forma especial. No estoy hablando de apariciones, que el Señor a todos, no. Estoy hablando de que nos llega, nos habla, nos cautiva de una forma diferente. Nos conquista en un lugar diferente. El hijo pródigo estaba comiendo prácticamente algarrobas con los cerdos. Y ahí se le revela el Señor. Ahí tiene esa convicción de pecado y va donde su padre y se arrepiente de su pecado porque había pecado contra Dios y contra su padre. Entonces, a todos, lo importante es que tú y yo sembremos la semilla. En algún momento de la vida de esa persona dará fruto. En algún momento sembramos la semilla y a todos el Señor se nos revela de alguna forma diferente. A unos por necesidades económicas, a otros por enfermedades, a otros por una situación con un hijo. Por ejemplo, en el caso de mi mamá, el Señor se reveló a ella a través de la enfermedad de mi hermana. Mi hermana tenía un soplo en el corazón. Y fue la única razón por la que mi mamá quiso escuchar el Evangelio. Porque ella estaba en su religión y estaba aferrada a su religión y decía, no, de aquí no salgo. Pero cuando mi hermana es afectada de salud, entonces mi mamá dice, bueno, ¿cómo? ¿Cierto? ¿Cómo hago para que ella sea sana? ¿Cómo? Dios tan misericordioso quiso sanar a mi hermana. No quiere decir que el Señor va a sanarlos a todos. Y por eso tú y yo no podemos, por ningún motivo, vender el Evangelio así. Ay, no, vea, si usted sigue al Señor, el Señor le paga esa deuda. O el Señor le sana a ese hijo, o la sana a usted. O el Señor restaura a esa familia. No, de ninguna forma podemos vender el Evangelio así. Porque si el Señor no quiere sanar, y si el Señor no quiere proveer en ese momento para pagar esa deuda, Él es soberano. La razón por la cual tú y yo enseñamos a otros la necesidad de Cristo es porque todos tenemos una deuda con la justicia divina. Todos somos deudores. No hay recursos, no tenemos recursos para pagar esa deuda. Entonces debemos ir a Jesús para que Él pague por nosotros esa deuda. Y después de estar en deuda nosotros con Jesús por haber pagado delante del Padre, del juez justo esa deuda, pues no podemos hacer otra cosa que vivir para Él. Pero lo que necesita esa persona es entender el problema que tiene. Tú no puedes llegar a contarle la solución si no le cuentas que tiene primero un problema. Su pecado lo hace deudor del juez justo. Está en deuda con la justicia divina. Eso hace su pecado. A todos nos pone en deuda, a todos nos dejan deuda. Estamos en bancarrota, hablando espiritualmente. En bancarrota. Y necesitamos uno que pague esa deuda por nosotros. Todos vamos directos al infierno. Necesitamos uno que nos salve. Y ese es nuestro Señor Jesús. Qué maravilloso, ¿cierto? Entonces dice aquí, a María se había aparecido como hortalero, listo. Versículo 13, cuando los dos discípulos volvieron a Jerusalén y dieron cuenta de su comunión con el Salvador resucitado, se encontraron con el mismo escepticismo que había encontrado María. El mismo escepticismo. Por eso en este tiempo tú y yo no podemos sorprendernos. Ay, no, pero esta gente, ¿por qué no escucha? Yo le hablo y no creen. Yo le hablo y no quieren. Miren, los tiempos no han cambiado. Somos igual de duros para escuchar al Señor.
El corazón del hombre está endurecido y no queremos creer. Así estaban los discípulos, estaban incrédulos. Lo que tenemos que hacer es seguir haciendo nuestra misión. No por eso podemos rendirnos. Ellos no podían callarse, ni María podía callarse, no. Tenían que seguir contando, sí lo vimos. Independiente de quién crea, ¿cierto? Llegará un momento en que creen. Estos tuvieron que creer cuando el Señor se les aparece. Versículo 14 al 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que crea será salvo. No, Jess, es que Dios ya tiene yo no sé cuántos escogidos. El que crea. El que crea. Que es que el Padre ya le dio. ¿Sabes a quién dio el Padre? A Jesús. A todo el que crea. Todo el que crea. El que crea. Mira que no dice a todos los que yo escogí. No. Sí es real que el Señor, dice la Biblia, que a los que predestinó, ¿cierto? A los que escogió antes de la fundación del mundo. ¿Sabes a quién son? ¿Quiénes son esos? Todos los que crean. Pero no solo creer, los demonios creen y tiemblan, ¿cierto? Es que creo y que mi vida demuestra que he creído. Que creo y que acepto ese sacrificio. Que creo y que vivo en pos de ese Jesús en el que he creído. Esa es simplemente la muestra. Este versículo es una muestra de ¿a quién ha escogido Jesús? ¿A quién ha escogido el Padre? A todos los que creen. Todos tenemos la misma oportunidad. No está nuestro Señor diciendo, este sí, no, este no me gusta, no, este sí, no. Todo el que crea. De tal manera amó Dios al mundo, a todos los seres humanos, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, todos los que crean, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Pero el Señor sabe que no todos van a creer. Entonces el Padre destinó a unos para Jesús, para dárselos a Jesús. ¿A quiénes? A todos los que crean. Todos los que crean van a ser tuyos. Ustedes recuerdan la historia de Jacob cuando está donde su suegro, ¿cómo se llama el suegro de Jacob? Que era muy injusto este hombre. Y le entrega a la mujer que no era, ¿se acuerdan? Jacob trabaja 7 años por Raquel y él le entrega a Lea. Bueno, este hombre, no recuerdo el nombre del suegro de Jacob, pero el suegro le dice, bueno, toma tu parte, listo, elige tu parte. Y le dice, listo, todas las ovejas que salgan manchadas van a ser mías. Y las que salgan de un solo color, van a ser suyas. ¿Cuáles ovejas eran para Jacob? Todas las manchadas. Todas las que salieran manchadas, todos, iban a ser para Jacob. Él le dijo, yo te voy a dar, yo te doy tu parte. ¿Cuál va a ser la parte de Jacob? Las ovejas que salgan manchadas. Así, ¿cuáles vamos a pertenecer a Cristo Jesús? Todos los que creamos. No hay ciencia en eso, es que es muy clara la Biblia, solo leer es una comprensión simple, sencilla. Todos, dice, el que creyere y fuere bautizado, no está aquí el Señor sugiriendo que si la persona no es bautizada, entonces no es salva. No, como que creyere. Ese bautizado simplemente es una expresión pública, una confesión pública de que he creído en Cristo Jesús, ¿sí? Pero vemos al ladrón en la cruz creyendo sin ser bautizado y siendo salvo. Es claro, ¿cierto? Entonces, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere. Entonces, mira, ¿cómo sabemos que no hay necesidad del bautismo para ser salvos? Porque la segunda parte lo dice muy claro. El que creyere y fuere bautizado, ¿cierto? Testifique que ha creído en Cristo Jesús públicamente, será salvo, listo. Pero dice la segunda parte, más el que no creyere será condenado. Si la salvación fuera por el bautismo, diría, más el que no creyere y no se bautizare,
será condenado, pero no lo dice, solo dice más el que no creyere. Es decir, que solo se requiere creer en Cristo Jesús, entregar nuestras vidas para Cristo Jesús o a Cristo Jesús y vivir para Él el resto de nuestras vidas. Pero, a ver, no voy a vivir para Él si no creo. No voy a entregarle mi vida si no creo. Por eso la condición es creer primero, porque lo segundo y lo tercero no se va a dar si yo no creo en mi Señor Jesús. Lo único que tú y yo necesitamos es creer en Él para poder ser salvos. Vamos a dejarlo ahí. Ya vamos en el 16. Bueno, vamos a leer en nuestras Biblias del 17 al 18 para que lo desarrollemos mañana. Y estas señales seguirán a los que creen. No dice a los que creen y fueren bautizados. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre y echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto lo desarrollamos mañana. Vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias por esta tu palabra. Qué maravillosa es tu palabra, Señor. Cuánta claridad nos da. Y sobre todo, Señor, cuántas buenas noticias. La noticia de que tú resucitaste entre los muertos, Señor. Que ahora estás sentado a la diestra del Padre, preparando morada para nosotros. Que un día vamos a partir de este mundo, Señor, y vamos a verte cara a cara, Señor. Vamos a estar en tu presencia. Y allá no hay tristeza, no hay aflicción, no hay llanto, no hay preocupaciones, Señor. Qué alegría saber eso. Otra buena noticia es que así como Pedro, Señor, te negó, pero se arrepintió, Señor, tú le perdonaste y ahora querías encontrarte con Él, así con nosotros, Señor, hemos pecado. Yo quiero que ahí donde estás, dile, Señor, yo he pecado contra ti, Señor, pero yo me arrepiento de mi pecado. Señor, yo quiero vivir el resto de mi vida para ti, lo que me quede de vida, si me queda un minuto de vida o si me quedan 20, 30, 50 años de vida, lo que me quede, quiero vivirlo para ti, Señor. Yo no tengo otra forma de agradecerte sino vivir para ti, porque me amaste, porque me perdonaste, Señor, porque quieres una comunión conmigo a pesar de mi pecado, a pesar, Señor, de mi fragilidad, de mi humanidad perversa, Señor. Ayúdame a vivir para ti todos los días. Señor, y gracias Señor, porque no tengo que hacer nada. Esa es otra excelente noticia. Solo tengo que creer en ti. Y ¿sabes quién produce en nosotros la capacidad de creer en Él? El Espíritu Santo de Dios. Él es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, gracias por tu Espíritu Santo que vino y nos convenció de nuestra condición perversa, de nuestra necesidad de ti. Y ahora, Señor, podemos tener una relación contigo. Muchas gracias por eso, Señor. Qué buenas noticias nos has dado esta mañana. Gracias. Te damos toda la gloria y la honra a ti. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y mañana nos vemos con el favor.